Arden, ¿en algún momento nos viste pelear físicamente cuando llegaste? Físicamente no. Este hombre no es abogado. En realidad, es el único sospechoso en la desaparición de su exesposa y está enfrentando a su hija en el estrado. El 11 de marzo de 2017, 5 años atrás, una cámara de seguridad de Walgreens registró a Trevor Summers entrando a la tienda. Estuvo menos de un minuto adentro y salió por la puerta con un medicamento para el resfriado. Pero antes de desaparecer de la vista de las cámaras comenzó a correr por el estacionamiento. Momentos después, un empleado de Walgreens llamó a la policía. Una chica acaba de salir corriendo de un auto pidiendo auxilio, y un hombre la agarró y la volvió a meter en el auto. Y se están yendo en este momento. El auto estaba a nombre de Alyssa Summers. 2 días después, la policía encontró el auto con Alyssa y su exesposo Trevor adentro. Trevor Summers fue arrestado, pero él aseguró que Alyssa había ido con él de manera voluntaria y que estaban huyendo juntos. La policía también encontró una carta de despedida de Alyssa y Trevor dirigida a sus hijos, diciendo que merecían mejores padres. Pero eso no era todo. En un video que Trevor les dejó a sus hijos, se encontraría la clave para descubrir la verdad detrás de este crimen. Bueno, Arden y Landen, tengo que comunicarles un par de cosas. Meses antes, en 2016, Arden Summers, de 14 años, y sus 4 hermanos menores, Landen, Bryn, Grady y Cooper, estaban en medio del divorcio de sus padres. Su mamá terminó la relación y pidió una orden de protección contra su papá y los niños la apoyaron. Arden incluso se negó a ver a su padre. Sin embargo, un juez luego desestimó la orden de protección por falta de evidencia, y los niños volvieron a visitarlo. Al ver que la policía y el juez apoyaban a su papá, Arden empezó a escucharlo y se volvió más cercana a él. Se mostraba muy desconsolado. Siempre mencionaba cómo ella supuestamente le había sido infiel. Solía decirle a Arden que todo era culpa de su madre e incluso insinuaba que podría ser peligrosa para ella y sus hermanos. Actuaba como un padre amoroso que haría todo para proteger a sus hijos. Y con el correr del tiempo empezaron a apoyarlo. Incluso cuando Alyssa pidió otra orden de protección, él también pidió una en su contra, alegando que ella inventaba historias sobre él para enviarlo a la cárcel sin haber hecho nada. Era un divorcio amargo, pero un día el papá de Arden le dijo que quería reconciliarse con su mamá. Ya había mencionado antes que tenía la esperanza de poder reunir a la familia y ser algo así como nuestro Salvador. Tenía un plan para reconciliarse con su mamá, y Arden quería ayudarlo, creyendo que él estaba haciendo todo lo posible por su familia. La noche del 10 de marzo de 2017, Arden fue a dormir a la casa de su madre con 2 de sus hermanos menores, Bryn y Grady. Al mismo tiempo, tenía un chat grupal con su papá y con su hermano Landen. Preocupado de que Alyssa viera los mensajes de Arden, su papá le pidió que lo agendara como Taylor. Le pidió actualizaciones durante la noche y le dijo que dejara una ventana abierta para poder entrar después. Arden esperó a que su mamá y sus hermanos se durmieran. Y alrededor de la 1 de la mañana del 11 de marzo, abrió la ventana y salió de la casa. Y pasó junto a su papá, quien se metió en la vivienda mientras ella se iba al auto donde estaba Landen. El plan era que Arden y Landen esperaran a su papá en el auto mientras él hablaba con su mamá, y más tarde él los llevaría de regreso a todos juntos. Queríamos poder tener una familia feliz. Realmente esperaba que mi familia volviera a estar unida y que no hubiera problemas entre nosotros. Pero mientras Arden esperaba junto a su hermano, su papá le envió varios mensajes diciendo que tardaría más de lo pensado. Le explicó que le estaba costando despertar a su madre. A medida que pasaba el tiempo, Arden se preocupaba cada vez más por su hermano pequeño Cooper de 3 años, a quien Trevor había dejado solo en su casa. Pero su padre la tranquilizó, diciéndole que podía ver en un monitor que Cooper dormía plácidamente. Aún después de las 4 de la mañana, él seguía prometiendo que terminaría pronto, pero ya cerca de las 5, cambió el plan. Fue hasta el vehículo y le pidió a Arden, de tan solo 14 años, que llevara a Landen, Bryn y Grady de vuelta a su casa, que estaba a unos 25 minutos de allí, ya que necesitaba más tiempo para hablar con su mamá y el pequeño Cooper podría despertarse pronto. Arden obedeció a su padre y se aseguró de que todos tuvieran puesto el cinturón de seguridad antes de partir. Y a pesar de no tener licencia, manejó tan cuidadosamente como pudo para mantener a sus hermanos a salvo. Fue muy aterrador. Conduje a la velocidad permitida y seguí todas las reglas de tránsito para que no me detuvieran. Alrededor de las 6:15, los niños llegaron a la casa. Y cuando Cooper se despertó, Arden les preparó el desayuno a sus hermanos. Agotada por haber pasado toda la noche despierta, se quedó dormida esperando que sus padres resolvieran sus problemas. Cuando se despertó y vio que no habían regresado, le escribió a su papá para saber qué pasaba. Y él le dijo que regresarían en 1 hora. Arden siguió mandándole mensajes pidiéndole actualizaciones al ver que no volvía.
Él continuó asegurándole que todo iba bien, y justo después de las 8:30 de la noche, le envió un mensaje para avisarle que estaba regresando a casa junto con Alisa. Le dijo: «Te amo, mamá, vuelve a casa». Tras cuidar a su hermana y a sus hermanos todo el día y habiendo dormido muy poco, Arden suspiró aliviada. Después de tanto esfuerzo, parecía que su familia al fin estaría junta de nuevo. Pero eso fue lo último que escuchó de su papá, y cuando alguien llamó a la puerta no eran sus padres. Era la policía que quería saber si los niños tenían idea de dónde estaban sus padres. Hablaban sobre cómo estaban llevando a cabo la investigación para encontrar a mis padres. Y yo solo pensaba, Dios mío, ¿qué pasó? Los niños le dijeron lo que sabían, pero creían que sus padres estaban volviendo a casa. No tenían idea de que ambos iban a desaparecer. Al día siguiente, su papá fue arrestado por supuestamente haber secuestrado e intentado matar a su mamá. Pero en otro giro inesperado de eventos, él pidió la custodia total desde la cárcel. La lucha por la custodia retrasó el juicio. Y Trevor también despidió a varios abogados e incluso llegó a acusar al juez de estar en su contra y de no concederle un juicio justo. El juez decidió apartarse del caso y después de 5 años de demoras, el juicio finalmente inició en agosto de 2022. Con 11 cargos en su contra, incluyendo secuestro, intento de asesinato, agresión sexual y negligencia infantil, Trevor Summer se declaró no culpable. Tras despedir a otro abogado, tomó la sorprendente decisión de representarse a sí mismo. Y ahora sería él quien interrogue a sus hijos acerca de lo que vieron la noche en que su mamá desapareció. Hola, Brin. Hola. Le habló con calma a Brin, de ahora 13 años, tratando de mostrarse como un padre amoroso que solo intentaba ayudar a sus hijos y reunir de nuevo a su familia. Cuéntame, Brin. ¿Acaso te acuerdas si yo le levanté la voz a mamá aquella noche? No. La noche en que su mamá desapareció, Brin estaba en lo de su mamá con Arden y Grady cuando su papá entró a escondidas. Trevor los hizo salir cuando llegó, por lo que no vieron mucho. Pero él aprovechó eso para poner en duda la versión de Alisa, fingiendo que solo tuvieron una conversación simple y que no la lastimó. Incluso insinuó que el viaje a casa sin adultos en el auto quizás les había parecido divertido. ¿Recuerdas si estaban todos asustados? ¿O si estaban todos riendo? ¿O cómo fue ese viaje de vuelta a casa? Arden tenía mucho miedo y lloró durante todo el trayecto. No tengo más preguntas para ti, me alegra verte. Trevor mantuvo la calma en la sala, sonriéndole a sus hijos, aunque intentaba manipular sus testimonios. Arden, ahora de 20 años, tuvo que enfrentarse a su papá que una vez más quiso manipularla. Cuando entré al tribunal, me miró fijo a los ojos, y fue aterrador. Y el solo hecho de saber que me utilizó para que hiciera lo que él quería, duele más que cualquier otra cosa. Arden, ¿en algún momento nos viste pelear físicamente cuando llegaste? Físicamente no. Los niños no vieron nada violento aquella noche y Trevor se aprovechó de eso para impulsar la idea de que Alisa pudo haber participado en todo voluntariamente. Ahora, ella tendría que enfrentarlo para contar su versión de los hechos, tratando de revelar la verdad acerca de quién era él realmente. Se conocieron en 1995. Trevor era amable y encantador y trataba bien a Alisa cuando empezaron a salir. En 2001, se casaron. El matrimonio comenzó bien y tuvieron a su primera hija. El nacimiento de Arden fue todo lo que siempre había soñado para mi vida. Parecía que a medida que tenía más hijos, aumentaba el amor y la felicidad, y yo quería tener una vida perfecta. Su familia siguió creciendo, ya que tuvieron 4 hijos más: Landon, Brin, Grady y Cooper. Pero con el tiempo, el comportamiento de Trevor cambió. Se volvió cada vez más posesivo con su esposa, controlando todo lo que hacía. Tenía que usar la ropa que él me eligiera. No podía tener amigos hombres en mi cuenta de Facebook, y no podía hablar con ningún hombre que no fuera Trevor. Me quitó el teléfono, me quitó el auto. Honestamente, Trevor me hacía sentir como una prisionera en mi propia casa. Alisa sabía que ella y sus hijos debían marcharse, pero Trevor siempre estaba allí. Durante varias semanas, él ni siquiera salió de la casa, y vigiló a su esposa en todo momento. Finalmente salió para ir a trabajar y en cuanto se fue, Alisa llamó a una organización contra la violencia doméstica. Llevó a sus hijos a un refugio para mujeres maltratadas y pidió el divorcio. Pero al compartir la custodia aún debía verlo y dejar que los niños lo visitaran. En febrero de 2017, Trevor le pidió a Alisa que fuera a su casa, donde habría un notario con el que firmarían los papeles del divorcio. Ella sintió que al fin podrían seguir adelante. Trevor parecía aceptar el fin de su matrimonio. Tras firmar el formulario, el notario se fue. Pero antes de que Alisa pudiera irse, también dijo que Trevor la detuvo. Y entonces le dije, tengo que volver a casa con los niños. Y me dijo, casi lo olvido, tengo algo más para ti. Y se dio la vuelta,
Me empujó hacia la cama y sacó un cuchillo que tenía escondido entre el colchón y el somier y lo sostuvo contra mi pecho. Después de amenazarla durante horas, la dejó ir bajo la condición de que no avisara a la policía. Pero tan pronto como se fue, Alisa llamó al 911. La policía no me creyó. No me habían quedado marcas, así que no tenía pruebas de lo que les decía. No es como si pudiéramos haberlo arrestado ese día basándonos únicamente en las declaraciones de los dos involucrados. Necesitábamos más. La policía no ayudó a Alisa y hasta sus hijos comenzaron a escuchar más a su padre, quien decía que su madre lo había inventado todo. Pero semanas después, él entró a escondidas a la casa de Alisa y la agredió. Alisa no solo tuvo que revivir el trauma de aquella noche en el tribunal, sino que además tuvo que responder a las preguntas del hombre que la atacó. Tengo una orden de protección de por vida contra él, y estará frente a mí, interrogándome sobre los delitos que cometió en mi contra. Alisa subió al estrado para contar su versión de los hechos ocurridos 5 años atrás. El 10 de marzo de 2017, Alisa pasó la noche viendo películas con 3 de sus hijos, Arden de 14 años, Bryn de 7 y Grady de 5. Mientras lidiaba con el divorcio y su marido intentaba alejar a sus propios hijos de ella, Alisa estaba feliz de pasar una noche tranquila con ellos. Sus hijos Bryn y Grady se durmieron junto a ella en su habitación, mientras que Arden se quedó en la sala de estar. Pero en medio de la noche, Alisa se despertó al sentir que le mojaban la cabeza con agua fría. Y el miedo se apoderó de ella al ver la silueta de un hombre imponente sobre ella. Trató de pensar en alguna manera de salir de allí con sus hijos para estar a salvo, pero él la tenía atrapada en la cama y no podía escapar. Entré en pánico y empecé a lanzarle todas las cosas que tenía a mano en mi mesa de noche, pero él me agarró de los tobillos y me arrastró hasta el extremo de la cama. Y me dijo, tranquila, soy yo. Y entonces se dio cuenta de que aquel hombre era su exesposo. Después de que Arden, de 14 años, llevara a los demás niños a su casa, Alisa se quedó sola con Trevor y la situación se complicó. Mientras narraba su relato en el tribunal, hizo todo lo posible por calmar sus nervios y contener sus emociones. Lo siento. Trevor me atacó en la sala de estar, y yo probé de todo para tratar de soltarme y escapar por la puerta principal. Intenté darle patadas, lastimarlo con las uñas e incluso le piqué los ojos. Pero cada vez que yo intentaba alejarme, él me agarraba y me lanzaba sobre el sofá. Intentó agarrar el teléfono, pero Trevor se lo quitó antes de que pudiera llamar al 911. La amenazó con una hoja de afeitar y utilizó bufandas, luces de Navidad y una cuerda de nylon para atarla a la cama. Durante las siguientes horas, la obligó a tomar medicamentos para el resfriado para mantenerla sedada, en un intento perverso de hacer que dejara de resistirse. Alisa luchó para tratar de desatarse, pero fue en vano. Trevor le dijo que esa era su manera de decirle adiós antes de huir del país en un barco por la mañana. Alisa no sabía si era verdad, pero lo único que podía hacer era contar los minutos hasta que amaneciera. Sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana él le dijo que había perdido el viaje y que no habría otro barco hasta la noche, por lo que se quedaría allí todo el día. Alisa se sintió desolada al darse cuenta de que Trevor no tenía intención de dejarla ir. A lo largo del día siguiente, la violó varias veces. Fue a encender el televisor para atenuar el ruido y alrededor de las 5:40 de la tarde regresó a su cuarto. Me puso una almohada en la cara y presionó sobre ella con todo el torso. Yo pensé en mis hijos y perdí el conocimiento. La esperanza de Alisa de sobrevivir se estaba desvaneciendo. Pero de pronto, en un instante de duda, Trevor dejó de hacer presión. Tan pronto como Alisa recuperó el conocimiento, supo que esa podría ser su única chance de impedir que la matara. Me miró, y yo le dije, haré lo que me pidas, pero por favor no me mates. Y me preguntó si aceptaba irme con él, y yo le respondí que sí. Ese momento era uno de los que Trevor podría intentar usar en contra de Alisa en el juicio. Él sostuvo que todo fue consensuado y que él no la secuestró, sino que ella se fue con él de manera voluntaria. Pero la fiscalía se adelantó y le preguntó a Alisa acerca de aquello. Entonces tú aceptaste ir con él. ¿Por qué lo hiciste? Para poder sobrevivir. El 24 de agosto de 2022, durante el segundo día del juicio, Trevor interrogó a su exesposa frente a un jurado compuesto únicamente por hombres. Alisa sabía que Trevor estaba usando ese juicio para demostrar su poder sobre ella. Después de retrasar el juicio, y de hacerla sufrir durante 5 años desde el ataque, él quería verla colapsar. Y si lo conseguía,
Tendría la satisfacción de ver el efecto que tenía en ella y el jurado podría tomar partido por este padre tranquilo y aparentemente amoroso. Le preguntó acerca de aquella noche y de las intenciones que él tuvo al meterse en su casa. Alisa, quiero hacerte una pregunta. En la declaración que hiciste, mencionaste que en mi mirada tú viste la muerte. Dije que vi maldad y odio. Lo siento, pero creo que lo que dijiste fue que sabías que te iba a matar cuando viste mi cara, ¿correcto? Sí. ¿Cómo supiste que eso era lo que quería hacer? Todo lo que vi fue una expresión de maldad y mucho odio. Y en ese momento realmente pensé, vino a matarme, voy a morir. Después de que Alisa le dijo a Trevor que iría con él, la llevó al auto. Luego, fueron a un Walgreens a comprar más medicamento para el resfriado. Cuando salieron de la casa, ella sabía que alguien podría verla. Así que cuando Trevor entró a la tienda, ella actuó rápidamente. Con las manos atadas detrás de la espalda, volteó y se inclinó contra la puerta para alcanzar el botón que la destrababa. Entonces salió del auto y corrió por el estacionamiento pidiendo ayuda. Pero antes de que alguien la auxiliara, Trevor salió corriendo de la tienda, la agarró y la arrastró de vuelta al auto. Una vez más Alisa estaba atrapada. Pero lo que ella no sabía era que un empleado la había visto, había anotado la placa del vehículo y daría aviso a la policía para que la buscaran. Ella dijo que Trevor se enojó mucho porque lo había desobedecido y que la castigó haciéndole un corte en la muñeca con una hoja de afeitar. No paraba de gritarme. Aceptaste ir conmigo, ¿por qué hiciste eso? Eso es por bajarte del auto en Walgreens. No parecía comprender por qué ella intentaba huir, y estaba inquieto y preocupado porque alguien pudiera estar buscándolos. Condujo durante horas y finalmente estacionó en un área rural desierta. Trevor volvió a abusar sexualmente de ella y permanecieron allí escondidos hasta la mañana del 13 de marzo, 2 días después de que la atacó. Pero a pesar de que pasaba el tiempo y nadie la encontraba, Alisa seguía pensando en sus seres queridos. Con el paso de las horas, me aferraba más y más a esa esperanza. Sentía que todos me estaban buscando y rezaban por mí, y eso me daba fuerzas para soportar cada hora. Luego Trevor pareció cambiar de opinión. Le dijo a Alisa que pensaba que lo mejor sería que se quedara por los niños. Ella no sabía si estaba diciendo la verdad, pero había una chance de que se fuera del país y la dejara ir, y pudiera regresar con sus hijos. Trevor escribió una confesión y una carta para sus hijos. A la carta la redactó como si viniera de él y de su mamá, y la culpaba a ella de todo. Hablaba de su sacrificio, de darles a sus hijos una vida mejor sin ellos, e incluso terminaba con una frase que decía, los estaremos mirando desde el cielo. Luego Trevor condujo hasta un complejo y se detuvo junto a un contenedor. Había hecho que Alisa se acostara en la tercera fila del auto para que nadie la viera mientras él conducía, y cuando paró la trajo al asiento delantero, y subió a la parte trasera del auto para atarla a su asiento. De repente, Alisa sintió como una cuerda envolvía su cuello desde atrás. Trevor la estaba estrangulando. Alisa entró en pánico e intentó liberar sus manos para quitárselo de encima y poder respirar. Pero de la nada él se detuvo y volvió rápidamente al asiento del conductor. Pensó que alguien los había visto, así que arrancó de nuevo. Y condujo hasta el garaje de un desconocido, a unos 50 kilómetros de la casa de Alisa. Entonces empezó a hacerse cortes en la garganta. Y al hacerlo me decía, así es el amor. Estoy sacrificando mi vida por ti. Tú no te mereces esto. Pero alguien llamó a la policía después de ver el auto buscado, y cerca de las 10:30 de la mañana la policía rodeó y apuntó al vehículo. La policía asistió a Alisa y detuvo a Trevor, dando fin a la búsqueda 55 horas después del ataque en la casa de Alisa. No esperaban encontrarme con vida, pero lo hicieron. Alisa sobrevivió, pero Trevor volvió a intentar ejercer su control sobre ella durante el juicio. Interrogó a su exesposa durante más de 4 horas, tratando de agotarla y tergiversar su versión. ¿En tu testimonio dijiste que te arrastraron por este pasillo? Sí, ¿Y dijiste que te llevaron de los tobillos? correcto. ¿Y tú pateabas mientras estabas agarrada de los tobillos? Sí, De acuerdo. ¿Viste alguna marca de garras en las paredes, rastros en la alfombra o algo que indicara ese tipo de lucha? no. No había vidrios rotos ni abolladuras en las paredes, y tampoco se veían rasguños en las encimeras ni manchas de sangre. Pero aunque Trevor trató de poner en duda cada parte del testimonio de Alisa, ella no se echó atrás. A medida que avanzaba el interrogatorio, fue sintiéndose más segura, impidiendo que él controlara su relato. Dime, ¿te amenacé o te obligué a tener sexo conmigo? Sí, no quería tener sexo contigo y me obligaste. ¿Te sujeté? Sí, lo hiciste. Tú me ataste,
tú me atacaste y tú entraste a mi casa mientras yo dormía. Trevor, me violaste varias veces. ¿A eso llamas violación? Por supuesto, esa es la definición de violación. Entrar a la casa de alguien, atacarlo y amarrarlo para luego obligarlo a tener relaciones sexuales. Y eso es lo que tú hiciste. Con las respuestas contundentes de Alyssa a las preguntas de Trevor, él siguió enfocándose en la falta de evidencia de que hubiera habido una lucha. Él afirmaba que no había habido ningún secuestro, que todo había sido consensuado y que estuvieron charlando un largo rato. Pero luego la fiscalía presentó una prueba crucial para el caso, un video que Trevor grabó con el teléfono de Alyssa mientras estaba en su casa. Hola. Estoy aquí con mi exesposa Alyssa en su casa, donde se supone que no tengo permitido entrar. Como estaba dormida, la desperté y desde entonces la he estado reteniendo contra su voluntad. La até para evitar que llamara a las autoridades y para que me dé tiempo suficiente para irme de la ciudad. Sin embargo, aunque el video parecía ser una confesión clara, Trevor intentó utilizarlo a su favor. En la grabación, hablaba de sus planes de irse del país y dejar atrás a Alyssa. Acusado de intento de asesinato en primer grado, Trevor intentó usar el video como prueba de que nunca quiso matar a su exesposa, ya que siempre planeó dejarla libre. También argumentó que Alyssa lo obligó a grabarse, por lo que el jurado no debía tomar lo que dijo en el video como la verdad. Pero en otro video se dirigió directamente a sus hijos y reveló más información acerca de sus planes. Pasé mucho tiempo con su mamá durante las últimas horas. Sé que su madre les ha dicho que soy un manipulador, un controlador y un mentiroso, y quiero decirles que todo eso es verdad. Trevor les confesó a sus hijos que retuvo a su madre contra su voluntad y que los engañó para que lo ayudaran a llevar a cabo su plan. Al pintar constantemente a su mamá como la causante de los problemas familiares y al mentirle a la policía, logró manipular a todos. Mientras el jurado veía los videos en el tribunal, Trevor tomaba notas de lo que había dicho, intentando pensar en la forma de usarlos a su favor. Pero siguieron apareciendo pruebas. Después de que la policía los encontrara, llevaron a Trevor al hospital para curarle las heridas que él mismo se había hecho. Y mientras estaba allí, los detectives grabaron una entrevista con él. Y en esa entrevista que se mostró en el tribunal, Trevor prácticamente confesaba todo, incluso otros hechos anteriores a aquella noche. De hecho, tenía un machete en mi habitación, y lo utilicé para amenazarla. Sin embargo, en la entrevista, él minimizó lo sucedido. Admitió que casi asfixió a su exesposa, pero se negó a asumir la responsabilidad y en cambio dijo que se había tratado de una broma. Dije, podría acabar con esto ahora mismo. Y agarré la almohada y la puse sobre su cara, y luego fingí que la estaba intentando asfixiar. Después del contrainterrogatorio de Alyssa y de la reproducción de la evidencia, Trevor argumentó que quizás lo habían obligado a confesar durante la entrevista. Alegó que en ese momento estaba vulnerable porque le estaban curando las heridas, y que no estaba en su sano juicio para ser interrogado. Y durante todo el juicio, Trevor sostuvo que no secuestró a Alyssa. Según él, todo fue consensuado. Insistió en que no había indicios de pelea en la casa, tratando de poner en duda la credibilidad del testimonio de Alyssa. Pero después de 5 horas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Y lo declararon culpable. Culpable de todos los 11 cargos en su contra. Finalmente Trevor ya no pudo controlar la historia, y su exesposa y sus hijos pudieron respirar aliviados. En la sentencia, Alyssa expresó cómo aquella situación había afectado su vida en los últimos 5 años. Quería acurrucarme y rendirme, pero no podía hacerlo. Tenía 5 niños traumatizados que necesitaban que yo fuera fuerte. Pude sentarme frente a un jurado compuesto solo por hombres, sabiendo que los hombres de verdad nunca te tolerarían. Arden, la hija de Alyssa, también habló sobre la culpa que sintió por haber participado en el plan de su padre, sin conocer sus verdaderas intenciones ni darse cuenta de que la manipulaba. Durante 5 años y medio he lidiado con lo que le pasó a mi familia, en especial por el papel que desempeñé. Ahora tengo 20 años, y si bien he crecido y he superado casi todos mis demonios, todavía anhelo el cierre que he estado esperando, el cierre que mi yo de 14 años necesita. Lo siento. Está bien. Era una niña cuando destruiste toda mi confianza, mis esperanzas y mis sueños, pero ahora estoy aquí, más fuerte que antes, preparada para que este capítulo espantoso se acabe. Luego, el juez decidió dedicarle unas palabras a Arden. Ella había tenido que pasar por lo que ningún niño debería pasar. Su propio padre, el hombre en quien más confiaba, la engañó haciéndole creer que iba a reunir a su familia de nuevo. Arden. Escúchame.
No deberías sentirte culpable por lo que le sucedió a tu familia hace 5 años. No fue tu culpa. ¿De acuerdo? Arden se quebró y comenzó a llorar cuando el juez le habló. Aunque él le dijo que no se culpara, todavía lidiaba con las secuelas de lo ocurrido. Pero sus palabras la ayudaron a seguir adelante tras tantos años de dolor. Trevor Summers fue condenado a 3 cadenas perpetuas más 224 años de prisión. El testimonio y la evidencia que escuché en el tribunal el día de hoy claramente te convierten en un verdadero monstruo en todos los sentidos de la palabra. De ahora en adelante, el señor Trevor Summers pasará el resto de su vida en la prisión estatal de Florida. Durante los años previos al ataque, Trevor abusó de la confianza de sus hijos e incluso convenció a la policía y a los jueces de que no era un peligro. Pero ahora con él tras las rejas para siempre, los demás miembros de la familia pueden empezar a reconstruir sus vidas. Alyssa nunca culpó a sus hijos por lo ocurrido y está más unida a ellos que nunca. Mi hija es una persona muy dulce. Y cualquiera que la haya conocido sabe que fue manipulada por una persona extremadamente peligrosa. Ella no tuvo la culpa. Alyssa espera poder ayudar a proteger a otros niños de experiencias similares, y Arden ve a su mamá como su modelo a seguir por toda su valentía y su fuerza. Alyssa se volvió a casar, y ahora ella y sus hijos tienen la familia feliz que tanto deseaban. Creo que Alyssa sabe que mientras esté a su lado ella estará a salvo, y que la protegeré a ella y a sus hijos con todo mi ser. Hoy en día, Alyssa se dedica a ayudar a otras víctimas de violencia doméstica. Está escribiendo un libro y comparte su historia con los demás para que no se queden callados. Además, habla de la importancia de los refugios para víctimas de violencia doméstica y de la ley de Marcy, que protege y expande los derechos de las víctimas. Alyssa estaba aislada e incluso cuando acudió a la policía, no pudieron ayudarla hasta que ocurrió lo impensado. Pero sobrevivió y venció a su captor cuando se representó a sí mismo en el juicio. Y ahora no dejará que él vuelva a hacerle daño a ella ni a su familia. Mi prioridad cuando se dictó la sentencia fueron los niños, y mi objetivo era seguir adelante con ellos. Ya hemos recorrido un largo camino. Ahora tenemos una vida mucho mejor de lo que jamás imaginé. Esta es una historia con un final feliz.